Está bien, ya basta de esto. La voz de Izuku cortó el aire húmedo como un cuchillo sin filo, cargada de fatiga más que de amenaza. Su mano empujó la silla con una sacudida brusca, raspando la madera contra el hormigón antes de volcarse. El hombre rubio cayó al suelo, y su sonrisa de suficiencia se desvaneció con la caída. La mano de Izuku se aferró a su nuca, con los nudillos blancos, un gesto demasiado firme para alguien que decía odiar hacer esto. Arrastró al hombre hacia adelante hasta que su rostro quedó suspendido sobre el tanque metálico. El agua dentro estaba quieta, clara, reflejando la tenue luz de la bombilla. Fría, esperando. Oye, ¿qué demonios? Suéltame, maldito mocoso. Tú lo pediste, murmuró Izuku, casi con educación al disculparse. Me disculpo de antemano. Con un fuerte empujón, la cabeza del hombre salió a la superficie. El sonido fue grotesco, un azote apagado, burbujas brotando mientras pateaba y se agitaba con extremidades que ya parecían demasiado débiles para defenderse. 10 segundos. Izuku los contó como si estuviera en clase, marcando cada número cuidadosamente en su mente. Cuando finalmente jaló al hombre hacia arriba, el rubio jadeó, tosiendo agua y maldiciones. Ya vas a hablar. Tengo cosas que hacer. Vete al infierno. Izuku chasqueó la lengua y entrecerró los ojos. Su paciencia era mínima esta noche, y la respuesta del hombre la arruinó. Sabes, esto podría ser más fácil para ti. Pero me parece que te lo estás buscando. Antes de que los pulmones del hombre pudieran llenarse de aire, Izuku volvió a bajar la cabeza. El agua salpicaba con violencia, las gotas manchaban las mangas de Izuku, empapándole la piel hasta que sintió el escozor del frío. No estaba acostumbrado a esto. En realidad, no era de los que montaban habitaciones, preparaban tanques y preparaban interrogatorios. Era de los que se lanzaban de cabeza a las peleas, dejándose llevar por la adrenalina. Pero había aprendido observando a otros, sobre todo a los intermediarios, que la información también era un arma. Y las armas, a veces, requerían sangre para afilarse. ¿Por qué era tan difícil conseguir que la gente hablara? No pedía mucho. Solo un nombre, un rostro, una pista. Solo quería una conversación, un hilo que seguir. En cambio, la gente se resistía a cada paso, como si el silencio pudiera salvarlos del fuego que se extendía por la ciudad. Lo levantó de nuevo. El agua le corría por la cara y caía al suelo agrietado. Respiraba entrecortadamente, cada jadeo más fuerte que el anterior. Izuku lo sujetó con más fuerza, con los dedos hundidos en el pelo mojado, acercándolo lo suficiente como para que el tanque frío aún rozara su piel. ¿Seguro que quieres otro turno?, preguntó Izuku en voz baja, demasiado tranquilo para lo que hacía. Solo habla y terminemos con esto. El silencio del hombre se prolongó. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza, sopesando el miedo contra la lealtad, o quizás el orgullo. La mano de Izuku se apretó con más fuerza. Hazlo más fácil para ti. Tienes que volver con tu esposa embarazada, no. Las palabras impactaron como una bala. El rubio se quedó paralizado, con el cuerpo temblando. Izuku sintió el cambio, el pánico, y supo que lo tenía. Vale, hablaré, solo por favor. Esa respuesta debería haberle dado alivio, pero no. A Izuku aún le revolvía el estómago. Odiaba esto, odiaba cada segundo de ser la mano que obligaba a la gente a sumirse en la indefensión. Se había jurado a sí mismo, una y otra vez, que jamás mataría. Cielos, no, ese no era él, pero la violencia no era tan simple. Esto no era matar, era un compromiso, necesario, se dijo. Si podía evitar que un edificio se convirtiera en cenizas, si podía evitar que una familia ardiera viva, no valía la pena. La dignidad de un hombre se intercambiaba por docenas de vidas. La matemática era simple, tenía que serlo. Pero eso no lo hizo sentir menos enfermo. Se tragó la bilis que le subía a la garganta y volvió a preguntar, si no sabes el nombre, no pasa nada. Pero si lo sabes, ¿quién es? ¿Qué aspecto tiene? El rubio parpadeó, temblando y castañeteando los dientes. Él, la persona que buscas es una mujer. Tiene el pelo largo y negro, suele llevarlo recogido y lleva una máscara de gas. Nunca le había visto la cara. Puede que esté ocultando una cicatriz o simplemente su identidad. Es alta, por encima de la media para una japonesa, y eso es todo lo que sé, lo juro. Solo la entregué porque me amenazó. Por favor, suéltame ahora, haré lo que sea, te llamaré si vuelve a contactar conmigo. Eso, sonó real, convincente, suficiente. Izuku aflojó su agarre y finalmente dio un paso atrás.
El aire nocturno se le pegaba a los pulmones como alquitrán mientras Izuku caminaba, dejando atrás aquel edificio. Sus pies lo arrastraron hacia el único lugar que jamás lo juzgaba, la playa. El aire estaba húmedo por la sal, y el leve romper de las olas se oía de fondo. Era allí donde entrenaba, donde obligaba a su cuerpo a seguir adelante cuando todo lo demás le decía que se derrumbara. Esa noche, sin embargo, sentía el cuerpo más pesado. Le temblaban las manos al ver un banco y sentarse en él. Necesitaba un cigarrillo. Ni siquiera sabía por qué fue su primer pensamiento, pero de todas formas quería uno. Sus dedos rozaron el paquete maltratado en su bolsillo, sacándolo con memoria muscular. Cuando su cabeza cayó hacia atrás contra el borde superior del banco, el cielo lo saludó. Una luna llena, audaz e inquebrantable, rodeada de estrellas que intentaban robarle la luz. Deseó, fugazmente, poder alcanzarlas. Tocar algo puro, solo por un segundo. Su sonrisa se rompió al sentir la pegajosidad en su piel. Sus manos, sangre, Dios, había torturado a alguien. De verdad torturó a alguien. De todos modos, deslizó el cigarrillo entre sus dedos, el encendedor chispeando, la llama llameando en la noche. El rollo rozó sus labios magullados, el humo llenándole el pecho con una quemadura que casi lo cegó. Joder, la palabra se quebró en su lengua. Se suponía que debía ayudar. Siempre lo hizo, nunca lo hizo. Pero el ritual ya estaba arraigado, el único recuerdo de su padre que aún conservaba, por patético que fuera. Fumar era el único acto que Hisashi no le había arruinado, porque cuando Izuku era pequeño, era el único momento en que el hombre no lo miraba como si fuera basura. Ahora era solo otra herida, otra forma de autolesión disfrazada de rebelión. Él lo sabía, no era estúpido, había leído los artículos, las advertencias médicas. Se estaba quemando de adentro hacia afuera, lenta y constantemente. Enfermo, llevaba un tiempo enfermo, y nadie se dio cuenta. Ni su madre, que lo amaba, pero se esforzaba al máximo para mantenerlos vivos. Ni su padre, que... El recuerdo lo golpeó antes de que pudiera alejarlo. Estaba de vuelta en la secundaria. Su habitación olía ligeramente a detergente, limpia por una vez, con la ropa doblada con cuidado en la silla. Había llegado de la escuela, se había puesto una camiseta sencilla, pero aún no había tenido tiempo de ponerse pantalones deportivos. Solo calzoncillos, no importaba, no se suponía que importara. La puerta golpeó la pared con un crujido que le hizo contraer el pecho. Oye, mocoso, ¿dónde está mi maldita mochila? La voz de Hisashi, con el alcohol denso, el humo del cigarrillo pegado a su camisa como una segunda piel. Debería haber estado dormido. Izuku lo había comprobado. El hombre estaba desmayado en el sofá, e Izuku había rezado para que se quedara así. Pero el sonido de la puerta debió de despertarlo, despertó a la bestia. El corazón de Izuku latía con fuerza. Sus piernas, sus cortes, aún no se había puesto el chándal. Mierda, los ojos del hombre bajaron casi al instante, su borrachera se concentró en ello. ¿Qué demonios? Sus palabras se quebraron con un hipo mientras se tambaleaba más cerca. ¿Qué le pasó a tus malditas piernas? Izuku se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Su mente inventó excusas inútiles antes de que una se le escapara. Simplemente me caí. Me caíste, mocoso, gruñó Hisashi, pero su propio equilibrio lo traicionó. Se dejó caer pesadamente sobre la cama de Izuku, con la cabeza entre las manos. Mierda, me duele la cabeza. Izuku retrocedió, temblando. Sus manos se lanzaron a por los pantalones de chándal en el suelo, poniéndoselos a tientas. Tal vez sí los subía a tiempo. Te traeré tu cerveza ahora mismo, papá. La palabra se le escapó sin que pudiera detenerla. Papá, peligroso, un título que Hisashi solía rechazar con vehemencia. Pero esta noche, ni se inmutó. Ni siquiera lo registró. ¡Qué suerte! La primera vez que Izuku fue castigado por decirlo, tenía 7 años. Demasiado pequeño para entender por qué el amor estaba mal. El negocio de su padre se derrumbó entonces, su orgullo destrozado. Un hombre que había regresado a casa arrastrándose avergonzado había decidido que ya no merecía la pena reclamar ser padre. El pecho de Izuku se apretó al recordarlo. ¿Te gustaría que te llevara a la sala?, preguntó con voz temblorosa. Hisashi gimió. Sí, no tengo dinero. Te traeré un poco. Inko guarda un poco en el segundo cajón de esa maldita mesita de noche. Dios mío, odio ese color. Izuku parpadeó, sorprendido. Él, le estaba hablando. Hablaba de verdad, no gritaba, no lo ignoraba,
Solo palabras, un regalo retorcido. Claro, papá, parece que ya se olvidó de mis piernas, pensó Izuku con amargura. Al día siguiente, Inko encontró el dinero que faltaba. Al principio, lo regañó. Luego vio su rostro, su cojera, el moretón que se extendía por sus costillas. Lo reconstruyó todo, se disculpó, le preparó algo dulce esa noche. No había comido ni la mitad, su estómago estaba demasiado maltrecho por las patadas de Katsuki y los puños de Hisashi como para aceptar la amabilidad. Izuku suspiró ahora, arrastrándose de regreso al presente. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? Una figura apareció a lo lejos, con su gran abrigo ondeando a cada paso, su cabello rubio inconfundible incluso bajo la tenue luz. A Izuku se le encogió el pecho. Conocía esa figura, la conocía demasiado bien, ahora no. Hola, jovencito, no es demasiado tarde para que estés afuera ahora mismo. De verdad tenía que aguantar esto. Justo ahora, Izuku hundió la cara en las rodillas, con la pierna temblando incontrolablemente. Quizás si lo ignoraba, se iría. Pero Toshinori Yagi no entendió las indirectas. Se sentó a su lado, hundiendo ligeramente el banco con el peso, y puso una mano en la espalda de Izuku. El roce hizo que Izuku se estremeciera violentamente. Lo apartó. Demasiado tarde. Yagi vislumbró su rostro, los moretones, la sangre. No recuerdo haberlo dejado sentarse a mi lado, señor, espetó Izuku, aplastando el cigarrillo con el talón. Eres agresivo, ¿verdad? La voz de Yagi se fue apagando, conmocionada al reconocerlo. ¿Cómo? Mierda. Izuku se levantó bruscamente, listo para irse, pero la mano del hombre se cerró alrededor de su muñeca. Un dolor agudo y penetrante le recorrió el brazo. Siseó, estremeciéndose con más fuerza. Eres ese chico, el que no tenía peculiaridades y conocí después de salvarte, dijo Yagi, inquieto. ¿Cómo te hiciste esas cosas en la cara? No es asunto tuyo, All Might, la amargura cubría su voz. Yagi lo jaló de vuelta al banco, y la manga de Izuku se deslizó, revelando el borde de las vendas. Tiró de ella rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Dejó de resistirse, encendió otro cigarrillo con manos temblorosas y le ofreció uno al hombre que se negó. Sabes, no deberías estar haciendo eso. Y tampoco debería estar afuera a estas horas. Pero aquí estoy, no. Yagi, Toshinori Yagi, estoy consciente. ¿Recuerdas mi nombre? Midoriya Izuku, dijo Yagi riendo suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Pensé que no lo harías, eso es una sorpresa. El silencio se prolongó. Izuku fumaba, con la mirada perdida. Yagi lo observó con un profundo arrepentimiento. Este no era el mismo chico. Algo en él se había roto por completo. Verte aquí también es una sorpresa para mí, joven Midoriya. No me llames así. Su voz fue definitiva, como una puerta cerrándose de golpe. Antes de que Izuku pudiera irse, Yagi señaló, tu teléfono está sonando. Izuku miró. Katsuki, ¿por qué me llama a estas horas? Murmuró, respondiendo de todos modos. ¿Qué quieres? Mierda. Deku, tu apartamento. Hay fuego afuera. No, vieja bruja. Joder, no está en casa. Uf, es que, algo va mal, en tu maldita casa. ¿Dónde coño estás? Bruja, no jodas ahora, ven aquí, la bruja no me deja salir de la maldita casa. Izuku se quedó paralizado. La sangre le abandonó la cara. Fuego, su casa, sus padres, su madre, su horario había cambiado, ¿verdad? No había estado trabajando hasta tarde. O fue a principios de semana. Sus pensamientos eran un caos, inútiles. Midoriya, ¿qué pasa? La voz de Yagi era aguda, firme, pero distante. Oye, chico, reacciona. Tengo que irme a casa, el susurro apenas salió de sus labios. Corrió, hundiéndose la arena bajo sus pesados pasos, con el teléfono aún pegado a la oreja. Deku, imbécil, contéstame, nerd. Oye, ¿sigues ahí? Deku. Izuku colgó, y solo entonces se dio cuenta que estaba llorando. Izuku empezó a sollozar tras su capucha cuando vio la puerta principal del complejo de apartamentos. El grafiti rojo a la vista, la pintura aún fresca y los bomberos rodeando la calle. Las llamas rojas aterciopeladas aún brillaban con fuerza, las mangueras no hacían nada para combatirlas. Izuku miró por la ventana de su apartamento solo para ver las llamas apagarse con una explosión tan brillante que las personas a su alrededor se tambalearon hacia atrás mientras se cubrían los ojos. No podía pensar, no podía sentir mientras arrasaba entre los camiones de bomberos y las patrullas. Tengo que salvarla. Justo cuando llegaba a la escalera de incendios, la capucha lo jaló hacia atrás.
Le dio patadas y le gritó a la persona que lo arrastraba hacia atrás. No, suéltame, a mi mamá, y a mi papá, están ahí dentro, suéltame, lo abrazaron con fuerza. Apretaba los puños e intentaba apartarlo, pero no se le abrían. Deku, maldito idiota, no puedes entrar ahí, quieres que te maten, y deja de pegarme, maldito nerd, solo. Pero Izuku no pudo, ¿cómo pudo? Yo lo hice, es mi culpa. Esto fue culpa suya. No, no, suéltame, necesito ayudarla. Mamá sigue ahí dentro, protestó Izuku, ahogándose en sollozos, pero Katsuki lo abrazó con más fuerza al oír esas palabras. ¿Qué hacen ahí? Retrocedan, no es seguro. Una bombera corrió hacia ellos y le puso una mano en el hombro a Katsuki. Vamos a ponerlos a salvo, vamos. Están bien, Deku, vamos. En cuanto sus brazos se soltaron, Izuku salió corriendo. El fuego rugió con furia, como si Izuku fuera una amenaza, y los envió a todos volando hacia atrás, golpeándose la cabeza. Lo último que vio fueron los ojos preocupados de Katsuki y lo oyó decir, mantén los ojos bien abiertos. Antes de que su mundo se volviera negro. Una vez que volvió en sí, estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, con la cabeza palpitante y la visión borrosa, sacó la mano debajo de la manta con la que estaba envuelto y encontró las vendas envueltas firmemente alrededor de su cabeza. Izuku, menos mal que estás despierto. Parpadeó un par de veces, intentando entender quién le hablaba, y luego empezó a recordar, ¿dónde está mi mamá? Se apartó de la manta y se puso de pie de un salto, solo para perder el equilibrio y tropezar hacia atrás, pero quien le hablaba lo sujetó del brazo. Cariño, tranquila, te golpeaste la cabeza. Su visión se iba consolidando y la voz le sonaba cada vez más familiar. Tía Mitsuki, suspiró, ganándose una sonrisa triste de la mujer. Por favor, dime que están bien. ¿Encontraron a mi mamá y a mi papá? Suplicó Izuku, con lágrimas en los ojos. Mitsuki no respondió, pero sus ojos lo decían todo. No podía mirarlo, solo entonces Izuku vio a Katsuki y Masuro detrás de ella, hablando con la policía. No, dime que están bien, dime que mamá está bien. ¿Dónde está? Sollozó con fuerza, llamando la atención de Katsuki. Al encontrarse cara a cara con el rubio, Izuku se apartó de la mujer y sus manos, cubiertas de ceniza, rodearon el cuello de Katsuki. Katsuki no dijo nada, solo miró hacia otro lado, enojando aún más a Izuku con las siguientes palabras que salieron de su boca. Lo siento, Izuku. ¿Por qué no me dejaste entrar? Maldito imbécil. Podría haberlos alcanzado. Podría haberlos salvado, le gritó al rubio. No tenía derecho a alejarme de mamá. Katsuki lo interrumpió. ¿Qué pudiste haber hecho tú que los bomberos y los héroes no pudieron? Fue seco, sin burla, solo hechos, dichos con calma. Izuku lo soltó, luego le dio un puñetazo en la cara. Katsuki no se movió, solo se mordió el labio mientras el chico frente a él miraba al oficial de policía con lástima. Midoriya-kun, lamento tu pérdida, dijo el hombre de uniforme, pero necesitamos que vengas a la estación con nosotros. Al acercarse, Izuku dio un paso atrás, necesitaba ordenar sus pensamientos. Esto no estaba bien, estaba tan cerca. Casi le dicen un nombre esta noche y él, ¿en qué estaba pensando? Se secó las lágrimas y miró al oficial. ¿Lo has confirmado? Dijo con voz fría, casi exigiendo una respuesta antes de dar otro paso mientras el oficial parecía desconcertado. ¿Has confirmado las identidades de todos en el edificio? Aclaró. Bueno, todavía no todos, pero... Entonces no me moveré ni un ápice, declaró. A menos que puedas decirme lo contrario, entonces no iré a ninguna parte contigo. Los Bakugo intercambiaron miradas entre sí, Mitsuki sosteniendo una mano sobre su boca, con los ojos húmedos mientras Masuro ponía una mano sobre el hombro de Katsuki, quien tenía una marca roja en su mejilla izquierda mientras encogía de hombros la mano de su padre y se paraba. Frente a Izuku ahora se inclinaba antes de hablar. No deberías quedarte aquí, dijo. Ignorando la forma en que Izuku rechinaba los dientes, iremos a la estación contigo, deja de actuar. No puedo hacer esto por mi cuenta, las placas de identificación podrían ayudar. ¿Quieres hablar de actuaciones? Deja esa cara y golpéame en el estómago, fingiendo que dije lo que sea. Izuku susurró al ver al detective Tsukauchi, que los miraba. Katsuki no entendía, pero al diablo con este imbécil si cree que voy a golpearlo delante de mis malditos padres. ¿A qué juegas? Cálmate, no voy a... Izuku lo golpeó por segunda vez, provocando la ira del rubio,
quien le agarró el brazo destrozado y le asestó un puñetazo en el estómago. Katsuki, Izuku, ¿qué están haciendo? Mitsuki corrió hacia ellos, agarrando la espalda de la camisa de su hijo mientras unos policías y Tsukauchi se dirigían hacia ellos. Oigan, ya basta, suéltame, gritó Izuku al detective, quien le puso las manos sobre los hombros. Hijo, estás en shock. Escúchame, te avisaremos si surge algo nuevo, pero no deberías estar aquí. Te prometo que averiguaremos quién hizo esto. De acuerdo, el detective intentó tranquilizarlo, pero Izuku simplemente apartó la mirada. Esto es una tontería, mejor me quito la máscara durante la patrulla. De acuerdo, chico, preguntó el hombre de nuevo, y el chico asintió derrotado. Bien, Sansa, Tsukauchi sonrió y llamó a su compañero. Mi amigo se quedará contigo, y tu amigo y su familia pueden ir a la estación. Es Midoriya, ¿verdad? Izuku asintió de nuevo, sin decir palabra. Espérame ahí y luego hablaremos de nuevo, Midoriya-kun. Mientras escoltaban a Izuku hacia un coche de policía con Sansa, no vio al justiciero que observaba la escena desde un tejado y reconoció esos rizos verdes. Sansa miró al chico frente a él, inquieto y revolviéndose, incapaz de quedarse quieto. Izuku aún no había dicho ni una palabra. Era un manojo de ansiedad, quizá una bomba, listo para arremeter contra cualquier cosa en ese momento. ¿Quieres comer algo, Midoriya?, preguntó el oficial. Izuku se sobresaltó. Sorprendido por la repentina pregunta directa, negó con la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Cómo podría estarlo? ¿Acaso sabe lo que dice? Intenta hacerme hablar. No quiero. Quiero volver y ayudar. El hombre gato pareció notar cómo los ojos de Izuku recorrieron la comisaría constantemente ante cualquier ruido. Suspiró y se levantó. El chico lo vio acercarse a alguien y hacerle una pregunta. Al regresar, dijo, ven conmigo, vamos a un lugar más tranquilo. Izuku no quería moverse de su sitio, pero todo era abrumador. Le dolía oír y estar pendiente de todo. Se levantó tembloroso y siguió a Sansa a una habitación. Una vez dentro, vio un banco contra la pared y una mesa con dos sillas, una frente a la otra. Una sala de interrogatorios. Esta sala está libre ahora mismo, puedes quedarte aquí. Noté que te sentías incómodo con todo el alboroto que hay ahí fuera. Gracias, murmuró Izuku mientras se sentaba en el banco. Las orejas amarillas de Sansa se agudizaron al oír el ruido metálico que provenía de debajo de la camisa de Izuku. Entrecerró los ojos, pero lo dejó pasar, sin pensar que fuera algo en lo que pensar y sonrió. Puedes llamarme si necesitas algo, de acuerdo. Izuku asintió mientras cerraba la puerta. Era después del amanecer cuando se confirmó la muerte de sus padres, e Izuku había dejado de hablar por completo desde entonces. Estaba sentado en la sala de interrogatorios, completamente solo, rascándose los brazos y sin poder llorar, sin sentir nada mientras el metal de las placas de identificación rozaba con la forma en que arrastraba la pierna. Katsuki y sus padres habían ido a casa a traer un cambio de ropa para el niño, pero eso fue hace unas horas y era casi mediodía cuando la puerta se abrió de nuevo, revelando a un hombre con gafas y el cabello recogido en un medio moño desordenado. Niño. Izuku no lo miró, no le importó hasta que el hombre se arrodilló frente a él y le apartó la mano del brazo. Deja de hacer eso, dijo y suspiró. Vi las placas de identificación, Kurai, dámelas. Susurró, y entonces Izuku lo miró. Eraser, murmura, confundido y aterrorizado, no hay cámaras aquí, dame las etiquetas y encontraré la manera de entregárselas a ese detective, no hables demasiado alto, podría haber un micrófono en la habitación. No tengo mucho tiempo, me colé dentro, pero es solo cuestión de tiempo antes de que los servicios sociales vengan y te lleven. No, no puedo, gritó Izuku. Mamá y papá, no me ayudarán. No, Izuku, le espetó Eraser, agarrándolo con fuerza de los hombros. Joder, el chico sigue en shock, ¿cómo pudieron dejarlo solo aquí y sus brazos, todavía está sangrando? Lo diré una vez, así que escúchame atentamente, asiente con la cabeza si entiendes. Izuku cerró los ojos y negó con la cabeza, llorando y sorbiendo. No, no, están bien, sé lo que vas a decir. Chico, se han ido. Y no es tu culpa. Tienes que entenderlo, ¿de acuerdo? Continuó Eraser. Cuando vengan los servicios sociales, acompáñalos. Probablemente te lleven a ese orfanato donde la comisaría envía a los niños que perdieron a sus padres o tutores en casos como estos. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante las palabras. No, 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 no.
Joder, murmuró. Vendré a buscarte en cuanto pueda. De acuerdo, si te quedara algún familiar, ya los habrían llamado y los padres de ese rubio no pueden acogerte. Los oí cuando se iban. ¿Qué quieres decir? Yo no, dijo Izuku, sorbiendo por la nariz. Te quedarás conmigo. No era una pregunta, y Razor le estaba diciendo a Izuku que no lo dejaría ir. Y el chico se sintió mal. Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué me quedaría contigo? ¿Por qué querrías que? Aizawa Shota, dijo el hombre. Me llamo Aizawa Shota. Ahora ya lo sabes. Aizawa suspiró y continuó. Mira, niño, si te quedas en un orfanato, solo Dios sabe qué pasará. No te enfades, pero no tienes ningún don. Sé lo que les pasa a los niños sin ningún don en esos lugares. Solo tienes 14 años, y si consigues escapar de una comisaría llena de policías y héroes merodeando, te traerán de vuelta aquí en un instante. ¿Lo entiendes? Izuku debatió sus opciones, su mente estaba nublada por la incertidumbre cuando asintió, dime que lo entiendes. Aizawa dijo, entiendo, Aizawa-san, confirmó, inhalando profundamente mientras buscaba las etiquetas que colgaban de su cuello debajo de su camisa. Aquí, suspiró en voz baja mientras se los quitaba y se los entregaba a Aizawa. Me aseguraré de que atrapen a los bastardos que hicieron esto. Te lo juro, el hombre se levantó mientras guardaba el metal en su bolsillo. Espérame y sé fuerte, de acuerdo, niño problemático. Le sonrió al chico que jugueteaba con sus dedos y asintió antes de que Aizawa se fuera. Te traeré una comida feliz como regalo de bienvenida, se rió, e Izuku le dio una débil sonrisa mientras cerraba la puerta y desaparecía. Izuku se hizo un ovillo después de eso, sin percibir las señales de hambre que se disparaban en su estómago e ignorando el dolor y la sangre que se filtraba de sus brazos mientras esperaba a que la gente de los servicios sociales como Aizawa le dijera. Ellos aparecieron, finalmente, antes que los Bakugos y le dijeron que lo colocarían en ese orfanato, tal como Aizawa le había dicho que lo harían, no dejó que sus miradas lastimosas y promesas vacías lo afectaran mientras le explicaban todo. Todo estará bien, decían una y otra vez. Todo estará bien, prometían. No va a estar bien, pensó, nada va a estar bien. Izuku firmó un papel y vio cómo los de servicios sociales lo guardaban en una carpeta. Se fueron y fue entonces cuando Tsukauchi entró en la habitación. Se sentó junto a Izuku en el banco. Lamento mucho su pérdida, Midoriya-kun. Izuku miró al suelo mientras el detective hacía lo mismo al hablar. No debería contarle esto, pero... Tenemos razones para creer que alguien que vivía en su edificio fue el objetivo. Es probable que tuviera algo que ver con quienes han estado provocando estos incendios en la ciudad. Lo sabía, carajo. Sabían que los perseguía, ellos. Mira, Midoriya, que esto quede entre nosotros, vale. Solo te lo digo porque quiero que sepas que estamos un paso más cerca de atrapar a los responsables. Hablé con servicios sociales, te llevarán al orfanato West Side. Ojalá pudiera decirte que conocías a alguien allí, pero por desgracia, no tenemos más supervivientes aparte de ti. El hombre suspiró, miró a Izuku, levantó la mano y se pasó los dedos por el pelo mientras respiraba con dificultad. Lamento preguntar, pero ¿dónde estabas? Sé que no estabas en casa y que los bomberos recibieron la llamada sobre las 2 de la madrugada. Bakugo-san me dijo que su hijo te llamó cuando oyeron las sirenas. Izuku conocía la peculiaridad de Tsukauchi, al igual que Kurai. Pero cuando lo miró directamente a los ojos, cualquier recuerdo de ese conocimiento se borró de su mente al responder. Estaba con un amigo, recibí la llamada de Kachan en la playa. Tsukauchi tenía sus sospechas, claro, era necesario preguntar, pero independientemente de eso, ¿qué hacía un chico de 14 años afuera después de la medianoche en un día de escuela? ¿Y qué amigo? Por supuesto, supo que era mentira en cuanto Izuku dijo la palabra, su don estaba en acción. Su ropa estaba sucia, calzaba botas militares, tenía la vista cansada y moretones por toda la cara. El niño sangraba por ambos brazos, uno más que el otro, y tenía la manga derecha rasgada, pero no mostraba ninguna molestia ni dolor. ¿Puedo preguntar cómo te hiciste esos moretones en la cara?, preguntó el detective. Izuku apartó la mirada al instante. Escuela, no tengo ningún don. No era mentira esta vez, pero Tsukauchi sabía que tampoco era del todo cierto, así que no quería forzar la situación. Así que, por ahora, decidió seguirle la corriente. ¿Los otros niños o los profesores? Los demás, respondió Izuku mientras su mano viajaba hacia su antebrazo sangrante para ocultarlo. Está bien, entiendo.
trató de razonar, no dejaría de escucharlo de la escuela si se corría la voz de que la policía sabía sobre el acoso. No lo es, la discriminación por don es un delito. Deberían saberlo, aunque sean niños, y entiendo que los profesores no hacen nada. Izuku asintió avergonzado, se sentía patético. Le diré a los servicios sociales que informen al orfanato sobre tu escuela. Pueden conseguir un traslado, pero tardaría 1 o 2 semanas, si eso es lo que quieres. El chico negó con la cabeza. No, no pasa nada. Ya me he acostumbrado y, además, solo me quedan un par de meses para ir al instituto. Pero gracias, te lo agradezco, detective. El hombre le sonrió a Izuku, notando la monotonía en su voz. Sacó su libreta y anotó su número. Toma, dijo mientras se la entregaba al chico, quien lo miró confundido. Este es mi número, puedes contactarme cuando necesites algo. Explicó mientras Izuku lo tomaba. Vamos a llevarte a la enfermería antes de que te vayas, sí. Estás sangrando. Fue todo lo que dijo Izuku mientras su mirada se posaba en sus brazos, solo ahora viendo el daño. Tsukauchi se levantó y lo guió a la enfermería de la comisaría. Lo siguió en silencio y finalmente le vendaron los brazos. Gracias, le dijo a la enfermera, quien le sonrió. Por supuesto, tienes que cambiártelos después de un día, jovencito, no lo olvides. La mujer dijo mientras Izuku asentía tímidamente y seguía al detective hasta llegar a la entrada principal. Allí esperaban los trabajadores sociales, junto con Katsuki y sus padres. Puso su mejor cara cuando el detective le dijo que atraparían a los pirómanos y no lo creyó. Cuando se encontró cara a cara con Katsuki, con la cara magullada, lo ignoró. Y cuando Mitsuki lo abrazó fuerte conteniendo las lágrimas antes de despedirse, él miró fijamente hacia la puerta que estaba detrás de ella con la mirada apagada. No estaré bien, nada lo estará a menos que atrape a esa perra y la haga gritar hasta matarla. Izuku se dijo, prometo compensarte, mamá. La mataré aunque sea lo último que haga. El viaje en coche fue silencioso, 10 minutos hasta el orfanato. Izuku solo llevaba una bolsa llena de la ropa que Mitsuki había traído y su teléfono roto en los bolsillos mientras lo acompañaban a su habitación en el orfanato. Miró la otra cama mientras se sentaba y se dejó caer. Mierda.